Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Valeria Lavarría y tengo el placer de presentar a la doctora Ángela Rocco, bioquímica de la Universidad de Chile, con un magíster en salud pública y un doctorado en biomarcadores de salud y estados patológicos. Actualmente se desempeña en varias áreas, tales como docencia en la Universidad Andrés Bello, investigadora asociada del Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, además de ser subdirectora de apoyo clínico en el Hospital Metropolitano. Les recuerdo a los espectadores que pueden dejar sus dudas en el chat y las cuales serán leídas al finalizar la charla. Nada más que agregar, damos inicio a esta gran charla titulada El Hospital Metropolitano y el exitoso rol del bioquímico en tiempos de pandemia. Ahora sí, perdón. Primero que nada, agradecer la invitación de la NET a presentar el rol del bioquímico en la pandemia de COVID-19 y el rol del bioquímico en la bioquímica clínica, en los laboratorios clínicos de nuestro país. Antes de iniciar, quiero declarar el conflicto de intereses que tiene que ver con que esta presentación está enfocada a mi trabajo en el Hospital Metropolitano, que depende del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Este es un hospital de campaña solo para pacientes COVID en atención cerrada, y por lo tanto mi visión es de la trinchera, desde el inicio del proyecto que partió en marzo del 2020 hasta el día de hoy, que tenemos 138 camas UCI, 52 camas UTI y 55 camas de cuidados medios. Somos el hospital público que tiene mayor cantidad de camas UCI en el país. Y por lo tanto también mi visión es de la red integrada público-privada. Por lo tanto, voy a contarles desde este lado de la trinchera, desde los que estamos del día 1 trabajando con COVID. Como todos ustedes, hace más de un año el mundo cambió. Y cambió porque en diciembre del 2019 se notifica en China 27 casos de neumonía de agente etiológico desconocido. Rápidamente, el 10 de enero del año 2020, China libera el genoma de este virus, y permite, por lo tanto, comenzar a hacer diagnósticos a través de biología molecular. Esto fue, si se fijan, en menos de 10 días teníamos ya el genoma del nuevo COVID-19. Sin embargo, recién el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como una emergencia de salud a nivel internacional. Y nuestro país rápidamente responde con fecha 5 de febrero en que se declara la alerta sanitaria en Chile. Y es hasta el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de Salud declara el COVID-19 como una pandemia. El que el 5 de febrero se emitiera el decreto número 4, que señalaba que era una alerta sanitaria, permitió al Ministerio de Salud realizar una serie de gestiones. Entre ellos, en marzo de ese año se inician las gestiones de compra de vacunas, se empieza la entrega acelerada de diversos hospitales, y también se inicia el trabajo para organizar hospitales de campaña, que estaban solamente enfocados a atender pacientes COVID. Y dentro de ese grupo de hospitales se encuentra el hospital militar, el ex hospital militar, que había sido ocupado por el Hospital Félix Bulnes hasta abril del año 2020, en que ellos se cambian a Cerro Navia, su actual ubicación, y el edificio queda vacío. Y es en ese contexto que nosotros en marzo empezamos a trabajar para habilitar este hospital, específicamente para pacientes COVID de camas críticas. Y si ustedes recuerdan, en marzo, el 3 de marzo del 2020, en Chile llega el primer caso de COVID importado desde España, desde Europa en general, desde Europa en general, a Talca.
La pregunta es, ¿qué sabíamos de pandemias antes en el mundo? Y los que son profesores de ustedes, probablemente igual que a mí, nos pasaron la gripe española, en que murieron aproximadamente 40 millones de personas en el mundo. Esta cifra no está clara porque en ese tiempo, obviamente, no habían datos estadísticos fidedignos como para poder tener el dato exacto. Pero nosotros habíamos tenido en el sistema de salud una pandemia hacía relativamente poco tiempo, como fue la pandemia de H1N1, de influenza tipo A, entre el 2009 y 2010, que también afectó a Latinoamérica y también afectó a Chile. Obviamente es una pandemia de mucho menor magnitud que la que estamos viviendo ahora, y además esta pandemia tenía un tratamiento que en ese minuto se conocía como oseltamivir, y que fue la terapia que se usó para los pacientes H1N1. Varios años después nos dimos cuenta que en realidad el oseltamivir no tenía mucho efecto, y que finalmente la única ventaja de usarlo era disminuir la sintomatología clínica del paciente en 1 o 2 días, pero realmente no eliminaba el virus. Y todos nosotros hemos visto, y si no la habían visto, ahora durante la pandemia la vieron, la película Contagio, ¿ya? Y eso era lo más cercano que nuestras generaciones habían estado en relación a una pandemia. Y entonces cuando nos colocaron la meta de abrir un hospital de campaña para COVID, en que no sabíamos nada de COVID, solamente veíamos las noticias a nivel europeo y los papers que empezaron a aparecer, nos enfrentamos por lo tanto a este cuadro de Van Gogh en que teníamos que hacer un camino, nosotros no sabíamos hacia dónde íbamos, y veíamos esta tormenta que era el COVID, y que tampoco sabíamos mucho cómo responder. Y en algún minuto, todos los que partimos trabajando en COVID, en la parte pública o privada, nos sentimos con más dudas que certezas. Nos sentimos de repente como si estuviéramos en la Edad Media. No sabíamos qué fármacos íbamos a utilizar, no sabíamos qué exámenes íbamos a requerir, si íbamos a necesitar o no transfusiones, y muchas veces nos sentimos angustiados, como la pintura El Grito de Edvard Munch, en cómo íbamos a enfrentar esta pandemia. Y como todo en la vida, existen diversos tipos de actitudes frente a una pandemia. Este es un cuadro muy hermoso que se llama La balsa de la medusa, que está en el Museo del Louvre, en que se muestra los distintos tipos de mentalidades o actitudes de la gente frente a la adversidad. Desde gente que lucha hasta el último minuto, hasta gente que se rinde en el primer instante. Y nosotros tuvimos que, por lo tanto, buscar a estos de acá, a los que no se rinden, a los que quieren luchar hasta el último minuto, y vimos cuáles eran nuestras fortalezas. Primero, nosotros tenemos un sistema de salud organizado y jerárquico, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo en países en que, como Estados Unidos, en que cada región o cada lugar tiene un sistema de salud particular. Nosotros aquí tenemos un sistema muy jerárquico. Teníamos además una ventaja desde hace muchos años. Desde el año 1968 en Chile se hace vigilancia de los virus respiratorios. Y todos ustedes tienen conocimiento que en los inviernos en Santiago, y en general en todo el país, pero en particular en Santiago, se informa diariamente la cantidad de casos de influenza, de virus respiratorio sincicial, cuántos niños están hospitalizados, etc. Además, durante la pandemia H1N1, en Chile se implementaron 6 laboratorios de biología molecular por el Ministerio de Salud, a los cuales se les dio termocicladores, y se contrató personas para poder detectar en ese minuto H1N1, y estos laboratorios permanecieron funcionando. Existe además el Programa Nacional de Inmunizaciones, a todos ustedes desde pequeñitos los han vacunado, y tenemos además un sistema de registro nacional de inmunizaciones. También pensábamos que teníamos experiencia en la trazabilidad, fundamentalmente asociado al programa de tuberculosis, en que uno cuando detecta un caso de tuberculosis empieza a buscar los contactos de este paciente. Y hace poco tiempo teníamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y además a nivel de la credibilidad mundial de los científicos chilenos era excelente, es decir, todo el mundo confía en la calidad de científicos que hay en nuestro país, y todos esos eran fortalezas. Y a partir de esas fortalezas se hicieron varias gestiones. Primero, la red integrada de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Salud tomó a su cargo todas las camas críticas del país, ya sea de hospitales públicos, de clínicas privadas.
todos estaban bajo la unidad de gestión centralizada de camas del Ministerio de Salud, y lo que permitió el traslado de pacientes desde regiones hacia la región metropolitana, o desde la región metropolitana hacia regiones, que se vio mucho el año pasado, durante la primera ola de la pandemia. Y esto permitió que en Chile no nos faltara o no llegáramos al dilema de la última cama. El tema de tener científicos validados a nivel del mundo nos permitió además poder participar en ensayos clínicos fase 3 para las vacunas de COVID. Esto no fue en toda Latinoamérica, fue solamente en algunos países, y Chile, debido, insisto, al excelente nivel de científicos, pudimos optar a 4 estudios en nuestro país. Además, se implementaron laboratorios de biología molecular en muchos hospitales públicos y también en universidades. Y una de las grandes ventajas ha sido el que se instale en Chile una planta de producción de vacunas a nivel latinoamericano, que lo vamos a comentar en un par de diapositivas más adelante, y que estemos en estos momentos iniciando un ensayo clínico con niños entre 3 y 17 años, que son el grupo etario que en este minuto no está siendo vacunado y que sería susceptible a las nuevas cepas de COVID-19. Pero también tenemos debilidades, y eso hay que reconocerlo. Primero, la imposibilidad del cierre total de fronteras. ¿Por qué no podemos cerrar las fronteras? Que era uno de los argumentos que tuvo el Colegio Médico, que es una entidad gremial y no científica, con su famoso cortocircuito, porque gran parte de lo que necesitamos en Chile proviene de las importaciones. Nosotros dependemos mucho más de las importaciones que de las exportaciones. Y de hecho, en los primeros momentos de la pandemia tuvimos muchísimos problemas con la escasez de elementos de protección personal, mascarillas, delantales desechables, etc. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de estos productos provienen de China, y China habían cerrado sus fábricas, obviamente, y habían dejado de producir. Y también significó valores extremadamente altos de estos elementos de protección personal. También tuvimos quiebres de algunos medicamentos durante la primera etapa de la pandemia, que fue muy, muy dura. ¿Por qué tampoco podemos cerrar las fronteras? Porque aunque cerremos las fronteras de personas que viajan por vacaciones o etcétera, igual debemos mantenerlas abiertas, como les decía yo, para traer insumos a Chile, insumos para salud y de alimentación, pero además tenemos el tema de la migración por pasos no habilitados, considerando que Chile tiene una extensa frontera y hay mucha gente que pasa a través del norte, incluso en zonas de campos minados, de la guerra del que aún se mantienen ahí, de la guerra del Pacífico, hacia Chile. Y también nos encontramos con que teníamos expertos en todo. A mí me llamó mucho la atención, a pesar de que yo trabajo en salud pública, no me atrevo a hablar mucho de vacunas u otras cosas porque no soy inmunóloga, y sin embargo escuchamos noticias de expertos en vacunas que decían que la vacuna Pfizer era la buena, que la vacuna Sinovac era la mala, de las cuarentenas, que sí había que hacer cuarentenas, que no había que hacer cuarentenas, y con una amplia difusión de cualquiera que tuviera el título de doctor en la televisión, hablando de temas que no tenía en realidad bases científicas para decirlo. El otro gran problema fue el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, de sus siglas TTA, porque a pesar de que, como yo les mencionaba, supuestamente nosotros teníamos tuberculosis, claro, tenemos tuberculosis en Chile, pero no al nivel que tenemos COVID, y por lo tanto el testeo y la trazabilidad y el aislamiento fue difícil. Fue muy, muy complejo porque los equipos de atención primaria no tenían el personal suficiente para hacerlo al inicio de la pandemia. También recordemos que estábamos post 18 de octubre y por lo tanto existía una gran desconfianza. Mucha gente al principio dijo que la primera alerta sanitaria tenía que ver con que no hubiera más manifestaciones de la gente, y muchas veces se habló que el virus era un tema inventado. Había, y todavía existe, un alto grado de politización en nuestro país. También estaban los antivacunas y los terraplanistas, que lo único que han hecho es provocar noticias falsas en las personas, ya con que la vacuna nos iban a colocar un chip 5G, que no hay que usar mascarilla. Esto no solo ha sido en Chile, ha sido en todo el mundo. Si ustedes ven noticias, hay grandes movimientos en
Europa en general, y en Estados Unidos en relación a los antivacunas y terraplanistas. Y también teníamos algo que también se nos olvida en Chile, que es la pobreza y la dificultad para cumplir cuarentenas. ¿Ya? Es fácil decir una cuarentena cuando uno vive en un departamento de 100 metros cuadrados, de 80 metros cuadrados y hay 3 personas, versus alguien que vive en un departamento de 20 o 30 metros cuadrados y son 5 u 8 personas. Y eso se demostró, además, que tenemos una precaria clase media. Esto impactó no solamente a la gente de bajos recursos, sino también a los profesionales. Pensemos, por ejemplo, solo en los dentistas. Los dentistas fueron los primeros que tuvieron que tener su función, porque obviamente como este es un virus que se transmite a través de vía aérea, ellos eran los de más riesgo. Y por lo tanto muchos de ellos tuvieron un impacto enorme en su ingreso mensual, que afectó para pago de colegios, para pago de una serie de cuentas que las personas tenemos. Y la encuesta CACEN demostró que el año 2020 aumentó la pobreza en Chile, que iba disminuyendo desde el año 2006 hasta el 2017, y el 2020 tuvimos un repunte de la pobreza y de la pobreza extrema en todo nuestro país. Si uno mira la encuesta CACEN, obviamente también va a ver que hay diferencia, este es el cuadro nacional, pero obviamente hay ciertas zonas de nuestro país, ciertas regiones en que esto ha sido aún más grave. Y bueno, les dejo este como un chiste porque es los antivacunas diciendo que no quieren ser parte de este gran experimento sin saber que son el grupo control. Bueno, y a mí me invitaron a hablar del rol del bioquímico en tiempos de pandemia, y a esto me voy a dedicar en la última parte de mi presentación. Una de las primeras cosas es que el bioquímico dentro de la salud pública trabaja en el área de laboratorio clínico, y aquí lo que nos interesaba era detectar precozmente la presencia de una persona infectada. Y para ello usamos la técnica de PCR, específicamente de qPCR, que es capaz de detectar a personas asintomáticas en el tiempo. También empezaron a aparecer en el mercado algunos kits para detección de anticuerpos, que fueron los que primero aparecieron, que detectan, más que en esta área, en realidad detectan en esta parte la presencia de IgM y luego de IgG. Y en el último tiempo aparecieron los kits de antígeno, que tienen la ventaja de tener una curva bastante similar a PCR, y por eso se están utilizando hoy día para búsqueda activa tanto el test de antígeno como el test de PCR. Pero al inicio partimos con estos laboratorios de PCR. Y aquí el problema y la gran polémica hasta el día de hoy sigue siendo la toma de muestra. La toma de muestra es una muestra de hisopado nasofaringeo, es decir, la enfermera o el TENS tienen que entrar por la nariz hasta el final, girar la tórula, ¿ya? Y colocar en un medio de transporte y almacenar ya sea a temperatura ambiente o a 4 grados, dependiendo de la marca del medio de transporte que yo esté usando. Pero como todo examen de laboratorio, también tiene errores de tipo preanalítico y analítico, y por lo tanto, algunas veces, por errores de este tipo, que es en el fondo una mala calidad de la muestra, podemos informar una PCR negativa, siendo que realmente era una PCR positiva. Hace poquitos meses salió un método en que en lugar de hacer el hisopado nasofaringeo, que es muy desagradable, lo que se hace es, con este mismo hisopo, tomar una muestra del celular. ¿Por qué? Porque en Chile se utiliza muchísimo el celular, y de esta manera se puede detectar a pacientes asintomáticos, ¿ya? Esto lo hizo un grupo de la Universidad de Chile, ayudado también por el profesor Luis Quiñones, con el que yo trabajo en el área de farmacogenómica. Ahora, para implementar un laboratorio de biología molecular, no era que yo me colocara a hacer PCRs de COVID, sino que tenía que tener una autorización del Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública nos mandaba muestras, nosotros teníamos que procesarla, mandarles las curvas ya y el cuaderno de protocolo para que ellos nos autorizaran. Una vez autorizado, nosotros podíamos funcionar. Y nosotros partimos como Hospital Metropolitano con el Laboratorio de Biología Molecular el 28 de julio. Nosotros como hospital partimos el 17 de mayo con el primer paciente. Inicialmente no nos aceptaron implementar el Laboratorio de Biología Molecular, pero luego, cuando avanzó la pandemia, nos dejaron implementar. Y lo más interesante fue que en ese momento tuvimos que hacerlo con equipamiento que nos
proporcionó en calidad de préstamo a la Viña San Pedro de Tarapacá. En esa instancia, a fines de julio del año 2020, aún las universidades no entraban a apoyarnos en lo que es biología molecular. En el primer tiempo nosotros hacíamos extracción manual y actualmente tenemos equipos robot para hacer extracción del material genético y luego varios equipos de PCR. ¿Qué hay en la actualidad? En la actualidad hay 145 laboratorios en todo Chile, 57 en hospitales, 31 en universidades y 57 en recintos privados, que incluye clínicas fundamentalmente. Y esta es la red de laboratorios COVID-19, y a nivel nacional, en noviembre del 2020, teníamos la capacidad de procesar 54.400 muestras diarias. Nuestro laboratorio de biología molecular tiene 8 bioquímicos, trabajan en turnos de 24 horas y 3 libres, y nosotros somos capaces de procesar 1000 muestras de PCR al día, y con un tiempo de respuesta de 12 horas. Como les comentaba, además de la pesquisa por biología molecular, actualmente se utiliza la pesquisa también por detección de antígeno. ¿Qué ventaja tiene la detección de antígeno? En que el tiempo de respuesta del examen es de 20 minutos en relación a PCR, y se hace en el mismo lugar donde se toma la muestra. Y también nos pasaron algunas anécdotas en esta época de los laboratorios de PCR. Uno, que hubo gente que empezó a vender PCR negativo a 60.000 pesos en Las Condes, y otros que llevaban un año como laboratorio de PCR, esto fue en abril del 2021, y se les ocurrió hacer una fiesta para celebrar que llevaban un año procesando PCR de COVID. Y a veces nos olvidamos de algo que comentó el profesor en la primera charla de inicio del Congreso, del origen de las especies, y que para preservarse las especies hay un proceso de selección natural, y por lo tanto, lo que ocurrió, como era de esperar, era que el virus mutó. Y el virus, que originalmente partió, empezó a mutar en diversas partes del mundo, y la OMS definió 3 grupos. El primero son las variantes de preocupación, que tienen que ver con que en relación a la cepa original aumentan la transmisibilidad y la virulencia. Las cepas o variantes de interés, que también por mutaciones conducen a una transmisión comunitaria mayor. Y recientemente definió otro grupo, que son las variantes que se encuentran bajo monitoreo, que son las variantes que recién están apareciendo y que no sabemos todavía si van a convertirse en variantes de preocupación o de interés, o simplemente no van a tener ningún impacto en la salud pública. ¿Cuáles son estas variables de preocupación? Está la variante alfa, que fue la primera mutación en Reino Unido. La otra importante corresponde a la gamma, que es la variante que nosotros conocimos inicialmente como P1, que es la de Brasil. La beta, que en nuestro país no ha ingresado mucho, que es la que se produjo en Sudáfrica. Y la delta, que es la última que apareció en India. Bueno, aquí está lo mismo, la variante alfa, indicada por primera vez en Reino Unido, la variante beta en Sudáfrica, la variante gamma en Brasil, y la delta en India. Y las variantes de interés, en que está la eta, la iota, la kappa, y la lambda, que es la variante C37, que corresponde a la variante andina, que por primera vez se detectó en Perú. ¿Qué es lo que hemos visto además en el virus? Como veíamos en la definición anterior, en relación a la cepa original, por cada infectado podíamos contagiar a 2, y en la variante delta lo que hace es aumentar la transmisibilidad, ¿ya? Y otra cosa interesante en la variante delta, que cambia un poco la sintomatología. La gran sintomatología común de COVID era fundamentalmente la fiebre, dolor muscular, falta de aire, tos y pérdida de gusto o olfato, pero no tenía secreción nasal. Y la nueva variante, que es la delta, se parece mucho a un cuadro de influenza, ¿ya? Y que tiene también que ver con la mutación del virus. ¿Qué pasa en Chile entonces en relación a las variantes? Bueno, en algún minuto era solo el ICP el que estaba detectando variantes de COVID. Se hizo un piloto en el mes de junio de este año en algunos hospitales de la región metropolitana, que son los que ven ustedes aquí, excepto el San Juan de Dios,
donde se implementaron a través de qPCR, a través de kits comerciales, la detección de algunas mutantes. Y en eso nos dimos cuenta que una de las mutantes que estaba más presente en nuestra población era la mutante que provenía de Brasil, la P1, y que tenía relación con la apertura que hubo en los meses de verano en Chile, que permitió el viaje de personas turistas a Brasil, fundamentalmente, y algunos variantes andinas. Actualmente, lo que va a hacer el Ministerio de Salud es implementar en todos estos laboratorios que ven ustedes aquí, públicos, la detección de variantes de COVID a través de qPCR. ¿Por qué? Porque en paralelo, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se va a implementar en varias universidades, como la Universidad del Desarrollo, la Universidad Austral, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Magallanes, equipos que fueron donados a Chile a través de una negociación que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para secuenciadores. El primer secuenciador ya llegó a la Universidad de Antofagasta y está haciendo, pues, está, digamos, en la etapa de validación y puesta en marcha, ¿ya? Y por lo tanto, con esa red de laboratorios universitarios se pretende duplicar la capacidad nacional para secuenciar coronavirus. Y por otra parte, los laboratorios públicos que yo les mostraba en la diapositiva anterior, vamos a ser capaces de detectar al menos en este minuto 4 variantes de interés de vigilancia genómica, como son la alfa, la beta, la gamma y la delta. Recordemos de nuevo que la alfa era la de Reino Unido, la beta de Sudáfrica, que no tenemos mucho en Chile, la gamma, que es la de Brasil, que es la que tenemos más, y la delta, que es la variante india, que ya tenemos casos de incluso de transmisión comunitaria. Para eso se desarrollaron los algoritmos de detección de estas mutaciones para definir qué variante es la que tenemos presente en la muestra. No solamente somos capaces de detectar estas 4, sino otras más, y una que nos interesa mucho es esta, que es la variante colombiana. ¿Ya? La variante colombiana, que es una mutación relativamente nueva, que está llegando a nuestro país y no sabemos su capacidad de transmisibilidad. Como les comentaba, la otra gran ventaja fue participar en los ensayos fase 3 de vacunas, y ahí estuvieron de nuevo nuestros científicos, la gente que trabaja en inmunología y en vacunas, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad de la Frontera, y además, como les comentaba, ahora entre los meses de agosto y septiembre se va a hacer el estudio de Sinovac en 5.000 niños entre 3 a 17 años. Esto se ha atrasado un poco debido a haber partido en julio, pero por el tema de los comités de ética y por ser niños, y está liderado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuerden que en estos momentos también está terminando un estudio de Pfizer en Estados Unidos con niños entre 3 a 17 años también, porque es el gran grupo de riesgo actualmente en la población. También romper un mito que está corriendo bastante actualmente en nuestros días, de nuevo por el tema de los expertos en todo, que tiene que ver con el riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis para la vacuna AstraZeneca, que está siendo utilizada en población adulta y en adultos mayores que se le está colocando una dosis de refuerzo, tiene este riesgo, como ven ustedes, bajísimo, de desarrollar un cuadro de trombosis, mucho menor que si soy fumador, que si tomo anticonceptivos, que si viajo en vuelos largos en clase económica, o si tengo terapia hormonal de menopausia. Y mucho menor riesgo que si soy COVID, que he sido ingresado a un hospital o estoy en una UCI. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes como científicos, como jóvenes científicos, tienen que ayudarnos a difundir información veraz, con base científica, y no solamente porque lo escucharon. Y para terminar esta presentación, les quiero mostrar la situación epidemiológica en Chile. Esta fue nuestra primera ola. Aquí nosotros partimos como hospital, luego tuvimos esta baja que hizo que se tomaran medidas no muy buenas, y hay que ser responsables en eso, de permitir viajes y vacaciones, y eso determinó el inicio, incluso en enero, de una pequeña ola, menor que la primera ola, y luego, a partir de marzo del 2021, una gran ola que tuvo una pequeña bajada y volvió a subir. Nosotros logramos el 80% de la vacunación, que es lo que permite tener inmunidad en rebaño, lo que se conoce como inmunidad en rebaño, el 23 de junio.
Y aquí quiero comentar una noticia que también fue muy masiva, tanto en las redes sociales como en la televisión, que fue el planteamiento del Colegio Médico, que insisto, el Colegio Médico es un gremio, no es una entidad científica, que manifestó hacer un cortocircuito, que era cerrar todo, fronteras, absolutamente todo, durante 2 semanas. Este planteamiento fue hecho con fecha 15 de junio. ¿Por qué? Porque todos los que conocíamos este periodo y sabíamos en qué porcentaje estaba la vacunación, sabíamos que llegando al 80% se iba a producir esta caída. Así que yo les pido a ustedes que cada vez que escuchen a alguien, aunque sea un profesional, por favor evalúen objetivamente lo que están escuchando. Busquen evidencia científica. Es lo único que nos salva para evitar tomar decisiones políticas que al final nos van a llevar a problemas. En Chile, hasta el 12 de agosto, que fue la última información oficial, han ocurrido 1.954.468 casos de COVID. Y esto ha provocado 46.874 defunciones, ubicando el COVID-19 como la primera causa de muerte en Chile, en segundo lugar las cardiovasculares y en tercer lugar los tumores. Las mayores tasas actualmente activas por 100.000 habitantes están en la región de Tarapacá, Los Ríos y Arica y Parinacota. Y la mediana de edad de personas infectadas con COVID-19 es 38 años, pero fíjense que un 26,6% son personas entre 15 a 29 años, el 29% entre 30 y 44, y el 26,3% en personas de 45 a 64 años. Por lo tanto, lo único que puedo decir aquí es que hay que vacunarse, sí o sí, seguir usando mascarilla bien puesta, ¿ya? ¿Y qué pasa en relación a las variantes? Las variantes van a seguir apareciendo. No porque tengamos Delta no va a venir nadie más, van a seguir apareciendo. En Chile, la número 1 es Gamma, ¿ya? Que corresponde a la variante de P1 Brasil. Luego le sigue la alfa, que es la británica, y luego le sigue la delta. Recuerden que la delta ya tenemos casos de infección comunitaria. Y luego viene la lambda, que es una de interés, pero que corresponde a la variante andina, que también tiene un alto porcentaje de transmisibilidad. ¿Cuáles son los desafíos post-pandemia? Mantener la buena relación que hay entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hubo una charla precongreso de la doctora Silva, me parece que es, en que ella hablaba de esto, y yo creo que sí, que tenemos que seguir trabajando en conjunto, entre lo público y lo privado, entre las universidades públicas y privadas, y entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos que potenciar los laboratorios de biología molecular hospitalarios para el diagnóstico y seguimiento de cáncer. Ese es nuestro otro gran problema a futuro. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Cáncer donde hay muchos marcadores oncológicos para que permiten usar tratamientos de fármacos biológicos que requieren evaluar marcadores de tipo molecular y no solamente marcadores tumorales serológicos. Y por lo tanto es muy, muy importante que sigamos con estos laboratorios, potenciemos estos laboratorios. Y en último lugar, participar en el desarrollo de vacunas, y no solo como productor de vacunas. Recuerden que se van a instalar 2 plantas, una de producción en Antofagasta y una de investigación en Chile, y en esa no debemos olvidar problemas que son nuestros, como el hantavirus, que en los veranos empieza a producir también cuadros de tipo respiratorio que provocan la muerte de las personas. Antes un problema en Chile, en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica, por lo tanto si esperamos que Europa trabaje en ANTA, no lo va a hacer. Y de ahí tienen un nicho ustedes donde trabajar en el futuro. Y el gran desafío para los bioquímicos en el área clínica es que necesitamos bioquímicos, microbiólogos clínicos. Tenemos problemas serios con antibióticos, con resistencia a antibióticos, esto es a nivel mundial. Tenemos muchas cepas resistentes a carbamapenémicos, productoras de beta-lactamasa de espectro expandido. Tenemos muchos problemas y necesitamos gente en los laboratorios clínicos que sepa de microbiología. Actualmente es un nicho donde no hay bioquímicos y eso da mucha pena, pero no hay bioquímicos. Y yo espero que en algún minuto puedan haber bioquímicos. Y para terminar, ahora sí, 2 diapositivas finales. No olvidar que el cambio climático está muy asociado a las pandemias. Recordemos nuevamente la película Contagio, y si ustedes se acuerdan las escenas finales de la película, finalmente esto se produjo por la tala de una empresa maderera
maderera de un bosque que hizo que un murciélago tuviera que salir de su hábitat y finalmente terminó con un cerdo de granja, y que fue el que produjo la pandemia de esa película, pero que tiene mucha relación también con lo que pasó en el mercado de Wuhan y con lo que podría ocurrir debido al cambio climático y la pandemia. Y no me puedo despedir sin mostrarles parte de mi equipo de trabajo, no solamente del laboratorio, sino de las otras áreas donde yo trabajo, que estuvo muy importante desde el primer día, cuando no había vacuna, cuando no sabíamos lo que iba a pasar, cuando tanto ellos como sus familias corrían riesgo de infectarse al trabajar en un hospital de COVID. En el recuadro ven ustedes a dos bioquímicos, que son Gabriel Verón y Consuelo Sumarán, y acá ven el equipo de biología molecular, más el jefe del laboratorio. Tenemos bioquímicos no solamente en molecular, también en el laboratorio central. Iván Hurtado, el jefe del laboratorio, Consuelo Sumarán junto con Nair Guerrero trabajan en la aeroquímica, Gabriel Verón en coagulación, y los bioquímicos de molecular son Mario Rojo, Francisco Morales, Bárbara Gutiérrez, Diane Leighton, Chantal Razo, Fabián Campos, Pedro Olivares y Danae Jiménez. Han hecho un trabajo increíble los muchachos, así que yo estoy tremendamente orgullosa de este equipo al que me tocó dirigir. Así que muchísimas gracias a todos, y nunca olvidar que nosotros para lograr objetivos tenemos que trabajar en equipo, no podemos trabajar solos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su gran charla. Nos dejó un gran mensaje y varias tareas para los bioquímicos a futuro. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que están en el chat. Nicolás Cabrera pregunta, ¿cómo fueron los primeros meses de análisis de muestras cuando en Chile se inició ya el estado de pandemia? ¿Y cuáles han sido las mayores adversidades en la realización de esta labor durante los 2 años de pandemia? Bueno, lo más difícil al principio fue implementar la técnica de PCR, porque había solamente un kit que nos entregaba el Instituto de Salud Pública a través del Ministerio de Salud, que era el que estaba validado. Tampoco sabíamos cuál era el riesgo, porque nosotros en los laboratorios de biología molecular trabajamos con gabinete de bioseguridad clase 2A. No somos laboratorios P3 o P4, es un nivel de seguridad P2. ¿ya? Por lo tanto, ahí el gran riesgo era si las personas que estaban manipulando las muestras, y por lo tanto estaban manipulando el virus, se iban o no a contagiar. Ese fue como el temor que siempre tuvimos, sobre todo al principio. Después ya uno, como todo en la vida, se relaja un poco, y manteniendo siempre obviamente las precauciones. En esos casos las personas que trabajan estaban usando una mascarilla especial, que es la mascarilla N95, que evita un poco mejor el tema de la filtración de partículas virales, pero no un 100%. También fue el tema de la toma de muestra. Como la toma de muestra no se realiza necesariamente en el hospital, sino que a nosotros, por ejemplo, nos llegaban muestras de Puente Alto, de Cerro Navia, de Renca, de otras localidades, era cómo tomaban las muestras. Entonces siempre el temor era que yo informara un negativo, siendo positivo, simplemente porque la muestra estaba mal tomada. ¿ya? Ese también era como una cosa que uno tenía siempre dándole vuelta en la cabeza. A medida que la pandemia comenzó a aumentar, y el Ministerio de Salud empezó a hacer convenios, empezaron a llegarnos ya los equipos automatizados, que nosotros partimos haciendo 80 muestras diarias, porque hacíamos extracción manual, y terminamos, como les comentaba yo, haciendo 1000 muestras diarias. ¿ya? Incluso hemos llegado a hacer hasta 1400 muestras diarias en los momentos más álgidos de pandemia. Ahora, obviamente también aumentamos el recurso. Nosotros partimos con bioquímicos de 8 a 5, de lunes a viernes, después ampliamos con 2 bioquímicos de 12 horas cada uno, de lunes a domingo, y finalmente terminamos ahora con 8 bioquímicos en turno de 24 horas, y que son capaces de producir esta gran cantidad de exámenes, como les comentaba. Ahora, no solamente fue el tema de molecular, porque nosotros también tenemos bioquímicos en el resto del laboratorio, y dentro de los exámenes o dentro de lo que produce el COVID, hay una reacción inflamatoria súper importante. Entonces, ciertos marcadores, como la proteína C reactiva, como procalcitonina, por ejemplo, son marcadores de evolución de la pandemia, o del diagnóstico, perdón, del paciente. Entonces, también tuvimos que poner a punto técnicas que nosotros normalmente no usábamos en el laboratorio. Era raro hacer que el laboratorio hiciera procalcitonina. Y dímero D,
que aquellos que han sido alumnos míos saben que yo hasta antes de la pandemia se los comentaba como un examen poco frecuente y que en general era más bien para descartar una trombosis. En cambio ahora el dímero D, porque lo que produce en algunas personas es activación de la coagulación, era un marcador súper importante para evaluar pronóstico en estos pacientes. Lo mismo que troponina e infarto. Entonces no era solo un molecular, sino que era, como yo les comentaba, que al principio era ver qué exámenes eran los mejores marcadores, y en eso tuvimos que revisar mucha literatura, conversar mucho con los médicos, la gente del laboratorio con los médicos, para evaluar cómo íbamos a hacer el seguimiento a estos pacientes. No sé si con eso respondí la pregunta. Espero que sí. Por lo menos quedé con toda la duda aclarada. Bueno, Consuelo también nos pregunta cómo visualiza el avance de la pandemia con las medidas tomadas. Considerando que este miércoles no habrán comunas en cuarentena en el país. Mira, eso nosotros lo hemos discutido mucho acá en el hospital, por dos razones. Uno, en Chile las cuarentenas ya no son efectivas, y en Chile y en el mundo en general, porque en la cuarentena además se produce un agotamiento psicológico. Nosotros ya veníamos con muchos problemas de salud mental en nuestro país. Nosotros tenemos una alta tasa de suicidio en la edad que tienen ustedes, de jóvenes y adolescentes. Tenemos pobreza y eso hay que reconocerlo. Ya nos cuesta mucho porque nosotros siempre nos hemos sentido así como mejores que los países del barrio, digámoslo así, y porque claro, viene gente pensando que aquí está mejor que en su país, pero sin embargo, el mantener a una familia de 8, 9, 10 personas en un lugar de 40 metros cuadrados, al final el riesgo va a existir igual, porque en invierno tú no vas a ventilar porque tienes poco dinero para calefaccionar, y aquí lo que interesa es ventilar, abrir las ventanas al menos una vez al día durante 15 minutos para que se produzcan corrientes de aire y el virus no quede. Segundo, el tema, yo creo que lo que hay que mantener es lo que tenemos ahora. Uso de mascarilla, pero mascarilla bien puesta, ¿ya? Ahí, no ahí y no acá, ¿ya? Mascarilla, siempre mascarilla. Si usan esta mascarilla, que son las mascarillas triple, si se humedece ya no sirve, tengo que botarla, ¿ya? Por eso las de género no sirven mucho, ¿ya? Las que venden en la calle, que dan una caja por 1.000 pesos o por 2.000 pesos, en general no son triples, así que también, con mayor razón, si se humedecen, botarlas. Lavado de manos, mucho lavado de manos. Lo que más nos ayuda es el lavado de manos. Si no podemos lavarnos las manos, uso de alcohol gel. Andar todos con nuestro alcohol gel cada vez que yo me subo al metro y tomo un fierro en el metro porque para no caerme, echarme alcohol gel, ¿ya? Y echarme alcohol gel hasta que se absorba, no echarme alcohol gel y después secarme para que se pase la humedad porque ahí me vuelvo a contaminar. Cuando lleguen a sus casas, lavarse las manos, lavarse la cara, las zonas que están expuestas y que podrían haber tenido contacto. Tratar de no refregarse los ojos, de no tocarse tanto la cara, que es muy difícil, ¿ya? Pero hay que hacer eso. Y mantener la distancia, si van a un restaurante, etcétera, que haya el distanciamiento en las mesas. Variantes vamos a tener, hoy en día el gran grupo de riesgo son los no vacunados, y para esto se ha hecho todo el tema del pase de movilidad para de alguna manera obligarlos a vacunarse, porque si no, no van a poder ir a restaurantes, a conciertos, a estadios, etc. Pero en este minuto nuestro gran grupo de riesgo, y estamos desesperados porque los estudios de fase 3 en niños, tanto de Pfizer como de Sinovac, salgan luego, porque ese es nuestro gran grupo de riesgo ahora. Los niños, es cosa de mirar Europa, que siempre hay que mirar Europa, porque Europa va adelantado en relación a la pandemia con nosotros. Ahora, no tanto Europa, a ver, nosotros tenemos más vacunados desde los 18 años hasta los 100 años que tengamos personas, tenemos el 80% vacunados. Ellos todavía no alcanzan esos porcentajes, ¿ya? Por eso tienen mucha gente joven hospitalizada con COVID. Pero están apareciendo los niños. En los niños el cuadro generalmente es un poco más leve, pero en algunos se produce lo que se llama el PIM, que es una reacción también que tiene que ver con una respuesta inmune exagerada, ¿ya? Entonces, en este minuto lo que necesitamos es cuidar a nuestros niños. Pero tampoco podemos evitar que vayan a la escuela, porque si no también vamos a producir un daño mayor. Esto es súper difícil de manejar, porque no es solo el COVID, es una serie de condicionantes. ¿Qué nos está pasando? Tenemos muchos pacientes que son crónicos y que están descompensados, porque no iban a sus controles al consultorio o a la clínica. Y eso igual nos va a impactar. Nosotros después de esta ola de COVID vamos a tener una tremenda
comillas, pandemia de enfermos crónicos o de personas que requieren cirugía y que vamos a necesitar, y el cáncer, que es nuestro gran problema, porque lo estamos detectando tardíamente, no estamos haciendo mamografía, no estamos haciendo Papa Nicolau, no estamos haciendo antígeno prostático, entonces se nos viene una cosa súper fuerte en salud después de la pandemia. Qué fuerte saber como todas esas cosas. Bueno, paso a una siguiente pregunta, donde Ignacio Bravo pregunta si cree que con el rol que ha tenido la bioquímica durante la pandemia nos permita desempeñar trabajos clínicos más enfocados en nuestra área. Yo creo que sí, yo creo que en esta pandemia, por primera vez, incluso más que en la H1N1, que igual ahí partieron algunos laboratorios, mostró la importancia del bioquímico, ¿ya? La importancia del bioquímico y la importancia de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico. Esto ya no es un lujo, no es de la clínica privada que tiene un laboratorio de biología molecular, esto es una necesidad, tanto en el área infecciosa como en el área de cáncer, de marcadores de cáncer, así que yo creo que sí. Y lo otro importante es el rol del bioquímico en todo lo que se viene con el tema de la producción de vacunas, que yo creo que también ahí hay que ingresar bioquímicos en esa área, porque es un área que se necesita, no solamente desde el punto de vista de producción, porque ahí van a tener competencia con biotecnólogos o con otros profesionales, pero sí en el tema de desarrollo de vacunas. Yo creo que ahí hay un tema súper interesante. Yo les comentaba Adelanta, pero también está el tema de Chagas, hay una serie de otras cosas que tienen que ver más que nada con patologías presentes en Latinoamérica y que por lo tanto para el mercado europeo o para el mercado americano no les interesa producir cierto tipo de vacuna y que a nosotros sí nos interesaría. Y también yo creo que el otro tema que es súper importante en los bioquímicos es el desarrollo de fármacos biológicos, que hoy en día son el gran tratamiento para el cáncer, que son tratamientos carísimos, los fármacos biológicos, y los fármacos biológicos son proteínas, son anticuerpos. ¿Quién más que nosotros sabemos de proteínas? O sea, nosotros somos como los número uno en eso, así que yo creo que son áreas en que deberían trabajar. Y las otras áreas que yo les comentaba, el bioquímico no solamente en molecular, el bioquímico también en microbiología, en coagulación, en marcadores inflamatorios en general, el rol del bioquímico es súper importante. Y yo creo que en esta pandemia se ha relevado mucho, fundamentalmente el rol en biología molecular, pero yo creo que también en otras áreas. Otra pregunta realizada por Nicolás Cabrera es, ¿cuál es la estimación en la que una persona se ha contagiado más de una vez? En general se han visto pocos casos en el mundo que haya habido una reinfección, ¿ya? Y esto puede estar asociado a dos cosas. Uno, que la persona no esté vacunada, o sea, primero que es una cepa distinta, ¿ya? O sea, no es, me enfermé con COVID en abril del año pasado y me enfermé con COVID ahora y probablemente la cepa sea distinta, ¿ya? No es la misma original, sino que puede ser la variante Delta, etcétera. También si estoy vacunado o no vacunado, ya si estoy con una dosis o con dos dosis, todo eso va a influir. Ahora, la probabilidad de infectarse por una segunda vez es muy, muy baja. ¿Ya? Son pocos casos que se han demostrado científicamente, porque hay mucha gente que dice, hay aquí un senador de la República que según él se infectó 2 veces de COVID, pero nosotros no creemos eso, pero sí yo he visto un caso en Europa que sí estaba documentado, que se había infectado 2 veces, pero era una cepa distinta y tenía que una sola dosis de vacuna y me parece que era Pfizer. Pero es muy poco probable. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar vacunado? ¿O cuál es o el de estar vacunado no implica que no me voy a infectar? Yo me puedo infectar. Sí, la ventaja de estar vacunado es que esta infección va a ser leve y no voy a terminar hospitalizado en una UCI, que es lo que nosotros esperamos con la vacuna, ¿ya? No vamos a erradicar el COVID va a permanecer con nosotros, igual que la influenza, igual que el virus respiratorio sincicial, va a aparecer y va a aparecer todos los inviernos. Esto no se termina, lo que pasa es que no va a ser una pandemia, va a ser una endemia, vamos a tener una cantidad de casos todos los años, en los inviernos, de manera normal. Gracias por su respuesta. También vamos a pasar a las últimas 2 preguntas que tenemos en el chat. Consuelo Contreras pregunta, ¿se ha podido dar cuenta del contagio que se ha vivido en lugares con alto hacinamiento como los hogares de niños, Sename?
de ancianos y cárceles? Sí, tanto en Chile como en Europa, en hogares de ancianos ha sido un tema terrible, porque ahí generalmente además tenemos personas que tienen muchas comorbilidades, algunos de ellos están incluso postrados, entonces ya tienen otras enfermedades de base que hacen que el COVID sea mucho más agresivo. Absolutamente. En cárceles, en Sename, en hogares de ancianos y en cualquier lugar donde haya hacinamiento, el riesgo de tener una infección es mucho más alto, y eso está documentado tanto en Chile. Hay un par de trabajos publicados en la revista Panamericana de la Salud por investigadores chilenos, que incluso muestran cómo es la infección de COVID en las diferentes regiones, en las diferentes hay áreas de la región metropolitana, las diferentes comunas de la región metropolitana, y en aquellas donde hay más hacinamiento también. Y también esto está demostrado en Europa, fundamentalmente asociado a los hogares de ancianos, porque obviamente ellos tienen muchos más hogares de ancianos que nosotros. Pero sí, está demostrado. Entonces, por ejemplo, en ese ambiente sería fundamental la vacunación, las medidas de higiene. Exactamente. La vacunación, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel y ventilar, lo que es súper complejo en invierno en Santiago, que es mantener abiertas las ventanas al menos 15 minutos para que haya corriente de aire, de manera que se renueve el aire. Y ahora sí pasamos a la última pregunta de Bruno Trapp, que dice, ¿qué relevante el desarrollo de la bioquímica clínica y laboratorios para producir y crear vacunas, por ejemplo, ciencia o tecnología desde Chile? Me imagino que era relevancia. ¿Cree que es relevante el desarrollo de eso? Y después pregunta, pero es que después pregunta, ¿y cómo se podría llevar a Chile como un gran exponente de la bioquímica clínica? Bueno, la bioquímica clínica, lo que pasa es que durante muchos años los bioquímicos no nos interesamos en la bioquímica clínica. Y yo creo que tenía que ver un poco con las escuelas formadoras, que no existía mucho este ramo, que era algo así como, ya, sí, la bioquímica, como algo súper lejano, porque en realidad, y yo también, entré a estudiar bioquímica para hacer ciencia, para hacer investigación en un laboratorio. Por razones de la vida terminé en un cargo administrativo como el que estoy ahora, pero es muy interesante, y dentro del laboratorio clínico uno puede hacer mucha investigación aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Tú no solamente, tú puedes, por ejemplo, evaluar marcadores, exámenes que sirvan como marcadores para pronóstico o diagnóstico de una enfermedad, como lo vimos ahora en COVID con el dímero D, con la procalcitonina, etc. Y eso obviamente es publicable a nivel internacional en revistas de alto prestigio, no es que hagamos una ciencia bien básica. Y también participamos en muchos estudios multicéntricos en que se prueban medicamentos, por ejemplo, y también se ven marcadores de laboratorio a nivel mundial. Entonces en los laboratorios sí se hace investigación, pero se hace investigación aplicada, no investigación básica, ¿ya? Nosotros no vamos a investigar el sitio activo de una enzima y qué pasa si cambio el aminoácido en el sitio activo. No, esa investigación no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos investigación aplicada. Y por lo tanto sí se puede hacer, o sea, las personas que trabajan en el laboratorio sí pueden seguir haciendo ciencia, ¿ya? No quiere decir que yo deje de hacer ciencia simplemente por entrar a hacer como una rutina de exámenes todos los días, llegar y hacer glicemias todos los días. No, no es solamente eso. Ahora, eso depende también de cada persona. Si tú quieres venir y hacer solo glicemia, bien, pero también puedes hacer investigación. Y en relación a esta relación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, yo creo que es súper importante esta relación con las universidades, porque las universidades sí son generadoras de ciencia básica. Y cuando hablo de ciencia básica, no hablo tampoco de nuevo del aminoácido NA, sino que hablo, por ejemplo, en la participación en síntesis de fármacos biológicos, en estudios de biosimilares. Tenemos un problema súper serio ahí, porque las patentes de los fármacos biológicos están terminando. Y al igual que en los fármacos químicos, que tenemos los bioequivalentes, que es algo que a la gente le suena harto, los fármacos biológicos hablamos de biosimilares. Pero ahí tenemos un problema serio, que es la inmunogenicidad, que estos fármacos podrían gatillar una respuesta inmune que termina haciéndole daño a la persona, ¿ya? Entonces hay que hacer estudios en los biosimilares de inmunogenicidad. Entonces esa parte es muy importante tenerla en Chile. En Chile no hay nadie que haga estudios de inmunogenicidad para biosimilares. Ese es un campo abierto nuevamente para la investigación de los bioquímicos.
Ahí podrían tener una competencia con los biotecnólogos, pero insisto, son proteínas, nadie sabe más de proteínas que nosotros. Reitero el agradecimiento por la charla a la doctora Ángela Rocco. Llegan igual varios mensajes de apoyo, o sea, agradeciendo principalmente la charla, que les gustó mucho, que la encontraron muy buena. Y bueno, destacan que consideran que la labor que ha tenido los bioquímicos con los que ha trabajado usted ha sido bastante difícil y crucial en esta instancia, pero que eso también nos puede ayudar a tener ya nuestro lugar dentro de los trabajadores de salud, que se vea como la importancia de que nosotros seamos como reconocidos como trabajadores de la salud. Bueno, muchas gracias. Yo después a los organizadores les puedo dejar mi correo de contacto por si alguien después tiene interés de venir a conocer el laboratorio, de hablar a lo mejor con alguno de los bioquímicos que trabajan específicamente en molecular o en alguna de las otras áreas, para que conozcan más del área de clínica. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces ahí les enviamos el correo del contacto a través de la plataforma CongressPlay para quienes estén interesados puedan comunicarse con la doctora Ángela Rocco. Gracias también a los espectadores por sus palabras y volver a agradecer nuevamente. Una muy interesante charla. Muchas gracias, que estén muy bien, que sigan participando en el Congreso.
takes you higher. I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if